¿Qué hace Dios cuando una nación entera se ha apartado de Él? ¿Qué hace el cielo cuando la tierra lo ha olvidado? En tiempos de oscuridad, Dios no guarda silencio. Levanta una voz. Y en esta historia, esa voz fue Isaías. El rey Usías había muerto, y con su muerte también cayó una era de estabilidad en Judá. El trono estaba vacío. Las calles de Jerusalén susurraban temor. ¿Quién gobernaría ahora? ¿Quién salvaría el pueblo del caos, de las naciones enemigas, de su propio pecado? Pero mientras el trono de la tierra estaba vacío, el trono del cielo seguía ocupado. Y fue ahí donde Isaías fue llevado. En un instante, Isaías fue arrebatado en visión, y lo que vio no tenía comparación. Vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. El templo temblaba, el aire estaba saturado de gloria, y ángeles, serafines, volaban sobre el trono con 6 alas, 2 para volar, 2 para cubrirse el rostro y 2 para cubrir sus pies. Y mientras volaban, no dejaban de clamar: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. No amor, no justicia, no poder. Santo. 3 veces. Una declaración de perfección sin medida. Isaías cayó al suelo. El peso de la gloria era insoportable. Pero lo que más lo quebró no fue la luz celestial, fue la oscuridad en su interior. ¡Ay de mí! Estoy perdido, porque siendo hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo impuro, han visto mis ojos al Rey. Isaías no solo vio a Dios, se vio a sí mismo, su pecado, su indignidad, su voz sucia en medio de una visión pura. Y entonces uno de los serafines voló hacia él. Llevaba un carbón encendido del altar, tomado con unas tenazas, y lo tocó en los labios. He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. No hubo reproche, solo fuego que purifica. Y entonces la voz de Dios retumbó: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías no lo dudó. Ya no era el mismo. Había visto la gloria. Había sido limpiado. Heme aquí, envíame a mí. Pero el mensaje que Dios le dio no era uno fácil. Ve y dile a este pueblo: oíd bien, pero no entendáis. Ved bien, pero no comprendáis. Isaías fue llamado a predicar a un pueblo que no quería escuchar, a sembrar sin ver fruto, a proclamar juicio, sabiendo que vendría destrucción. Una tarea dura. Pero Isaías no fue llamado al éxito, fue llamado a la fidelidad. Los años pasaron y el corazón del pueblo se endureció. Judá se convirtió en tierra de apariencias, altares encendidos, pero corazones apagados. Fiestas religiosas, pero sin reverencia. Palabras sagradas, sin obediencia. Dios denunció todo. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El pueblo prefería los ídolos, Baal, Astarte, los astros, cualquier cosa que no les pidiera arrepentimiento. Entonces vinieron las amenazas externas: Siria, Israel, Asiria, naciones poderosas con ejércitos despiadados. El rey Acaz tembló, y en vez de buscar a Dios, buscó alianzas humanas. Isaías fue a confrontarlo: si no creéis, no permaneceréis.
Pero el rey no escuchó. Y aún así, Dios habló por medio de Isaías. El Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Emanuel, Dios con nosotros. En medio de la rebelión, Dios ya anunciaba redención. Isaías escribió, registró visiones, advertencias, oráculos contra naciones, profecías del juicio venidero, pero también destellos de esperanza, porque aunque venía destrucción, quedaría un remanente, un grupo fiel, una semilla santa, una raíz bajo tierra, que un día volvería a brotar. Y entonces vino una de las declaraciones más bellas de todo el Antiguo Testamento. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Una luz no política, no militar, una luz eterna. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. No era solo una profecía, era una promesa. Dios no se había rendido con su pueblo. Isaías no era un profeta de palabras frías. Cada mensaje que recibía de parte de Dios lo quemaba por dentro. No predicaba desde el enojo, sino desde la angustia. No gritaba juicio con placer, sino con lágrimas en el alma. Porque cuanto más se acercaba a la voz de Dios, más sentía su dolor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El corazón de Dios estaba roto, como el de un padre que ve a su hijo destruirse y aún así lo ama. Isaías miró a Jerusalén y ya no vio una ciudad santa. ¿Cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel? Sus calles estaban llenas de sangre, jueces corruptos, huérfanos abandonados, viudas ignoradas, religión sin justicia, palabras sin obras. Dios no quería más sacrificios vacíos. Lavaos y limpiaos. Aprended a hacer el bien. Buscad la justicia. Pero el pueblo cerraba los oídos. Isaías estaba solo. Y aún así, seguía hablando. A pesar de la dureza del mensaje, Dios no se rendía. Y en medio del desierto moral, Isaías vio otra visión. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová. Un día vendría alguien que allanaría el camino para el Señor mismo. Un mensajero, una voz antes del Mesías. La promesa seguía viva. Dios le mostró a Isaías que no todos se perderían. Aunque la mayoría cayera, habría un remanente, una pequeña parte, una raíz bajo tierra, que parecería muerta, pero que aún contenía vida. Isaías lo entendió. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, porque aunque los hombres fueran infieles, Dios no lo sería. Durante su vida, Isaías fue testigo de amenazas reales y brutales. El imperio asirio arrasaba ciudades. Norte tras sur caían bajo su espada. Israel, el reino del norte, fue destruido, deportado, desaparecido. Judá estaba sola y rodeada. El rey Ezequías, diferente a su padre Acaz, buscó a Dios. Y vino la gran prueba. Sennacherib, el rey de Asiria, cercó Jerusalén. Envió cartas insultando a Dios, amenazando con arrasar todo. Y Ezequías subió al templo, extendió las cartas ante el altar y clamó. Isaías recibió la respuesta del cielo:
no entrará en esta ciudad. Yo defenderé esta ciudad por amor a mí mismo. Esa noche, el ángel de Jehová descendió, y 185,000 soldados asirios cayeron muertos, sin que se disparara una sola flecha, porque cuando el cielo pelea, no necesita espadas humanas. Pero no todos los triunfos son eternos. Después de la victoria, Ezequías se enfermó de muerte. Dios envió a Isaías para anunciarle su fin, pero el rey oró, lloró, suplicó, y Dios le dio 15 años más de vida. Sin embargo, en esos años cometió un grave error. Recibió emisarios de Babilonia y les mostró todo: el oro, la plata, el templo, los tesoros. Isaías volvió a hablar: vendrá un día en que todo lo que has mostrado será llevado a Babilonia. El juicio sería inevitable, pero aún no. Aún faltaba tiempo. Entonces vino una de las profecías más misteriosas y poderosas de todo el Antiguo Testamento. Isaías vio al Mesías, pero no como un rey guerrero, como un siervo, como un hombre despreciado, rechazado, lleno de dolor. No hay parecer en él ni hermosura, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías vio a Cristo siglos antes de Belén, antes de la cruz, antes del Gólgota, y lo vio morir por nosotros. Pero esa no fue su última visión. Dios le mostró el futuro final, un día donde no habría más llanto, ni muerte, ni guerra. Crearé cielos nuevos y tierra nueva, y de Jerusalén saldrá palabra de paz. Isaías, el profeta del fuego, también se convirtió en profeta de la esperanza eterna. Los años pasaron. Isaías envejeció, pero nunca se retiró, nunca se silenció. Su voz seguía sonando como un trueno en medio de la idolatría, la injusticia y la indiferencia espiritual, hasta que llegó un nuevo rey, Manasés, cruel, inmoral, asesino. Destruyó todo lo que su padre Ezequías había restaurado, y con él llegó la persecución. Los profetas fueron silenciados. Las palabras de Isaías ya no eran bienvenidas, pero él no dejó de hablar. Y la historia dice que Isaías fue martirizado, aserriado con una sierra, oculto dentro de un tronco. Así murió el profeta, no por una enfermedad, no por un enemigo extranjero. Murió por decir la verdad. Isaías ya no estaba, pero su voz no murió. Lo que escribió fue preservado por generaciones. 66 capítulos. Visiones, juicios, promesas y revelaciones que abarcan desde la creación hasta la nueva creación. Su libro es llamado el Quinto Evangelio por muchos estudiosos, porque habló tanto del Mesías que es imposible leerlo sin ver a Jesús. Siglos después, en una pequeña sinagoga de Nazaret, un carpintero tomó un rollo en sus manos, lo abrió y comenzó a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Jesús leyó Isaías, y cuando terminó, dijo: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Mesías estaba de pie en medio de ellos. Isaías lo vio siglos antes, y cuando Jesús fue arrestado, golpeado, clavado en una cruz, sus discípulos recordaron las palabras del profeta.
como cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Isaías no solo predijo la cruz, la entendió, la vio no como una tragedia, sino como un acto de amor perfecto. Isaías no solo profetizó para Judá. Sus palabras trascendieron generaciones, culturas y lenguas. Profetizó para ti, para mí, para todo aquel que camina en oscuridad y necesita luz. Para todo corazón cansado de la religiosidad vacía y sediento de una gloria verdadera. Isaías nos grita desde el pasado: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Invocadle en tanto que está cercano. Isaías murió hace siglos, pero su mensaje sigue ardiendo como un fuego eterno. Una voz que no envejece, una verdad que no cambia, un llamado que no se cancela. Santidad, arrepentimiento, esperanza y redención. Porque un día, ese mismo Rey exaltado que Isaías vio en el templo, volverá, y toda lengua confesará, y toda rodilla se doblará. Tú que escuchas esta historia, ¿has visto tú también al Rey? ¿Has oído su voz? ¿Te atreves a decir como Isaías: heme aquí, envíame a mí? La gloria que Isaías vio no fue solo para asombrarse, fue para transformar. Y esa misma gloria hoy te está llamando. Isaías fue un hombre común que respondió a un llamado eterno, y Dios lo convirtió en una llama profética para las generaciones.